Encontré la libreta donde mi esposo anotaba cada mujer con la que me engañó, y lo que planeaba hacerles también. Pensé que era solo un infiel, pero resultó ser algo mucho peor. Durante mucho tiempo creí que el matrimonio consistía en aprender a tolerar ciertos silencios. En aceptar que, con los años, el entusiasmo inicial se transforma en una rutina cómoda, que los secretos menores se vuelven parte del paisaje doméstico, y que el amor no siempre se manifiesta con gestos grandilocuentes, sino en los pequeños detalles, un café servido sin que lo pida, una mano en la espalda cuando tengo un mal día, una llamada para preguntar si llegué bien. Me aferré a esa idea como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio, convencida de que todos los matrimonios tienen grietas, pero que lo importante era la decisión diaria de quedarse. Cuando descubrí que mi esposo me había engañado por primera vez, me rompí en 1000 partes, pero él lloró, suplicó, prometió, se culpó a sí mismo con una vehemencia tan convincente que terminé cediendo. Acepté la terapia de pareja, acepté las disculpas, acepté la reconstrucción, aunque por dentro, algo en mí había quedado irremediablemente erosionado. Aún así, me repetía que no todos los errores nacen de la maldad, que hay hombres débiles, hombres rotos por dentro, y que algunos merecen una segunda oportunidad. Me equivoqué. No solo me equivoqué, sino que mi error fue confiar en un monstruo que llevaba años usando su máscara de esposo perfecto mientras tejía su propia telaraña en la oscuridad, una red de manipulación. Mentira y violencia que nunca sospeché, hasta que encontré su libreta. La descubrí una tarde de jueves, mientras limpiaba el garaje. Él había salido de viaje por trabajo, y yo aprovechaba el silencio de la casa para poner en orden algunas cajas viejas, esas que arrastrábamos de mudanza en mudanza sin abrir realmente nunca. Había una especialmente polvorienta, cubierta por una lona, colocada estratégicamente detrás de un viejo mueble desarmado, como si no quisiera ser encontrada. Cuando la levanté, me pareció extraño que estuviera vacía, pero al revisar más a fondo, noté que el fondo era falso. Me tomó varios minutos desarmar el mecanismo, que era tan simple como astuto, una tabla suelta, una pequeña bisagra oxidada, y dentro, una caja metálica envuelta en una tela negra gruesa. Pensé que serían papeles viejos, quizá recibos o documentos que no había querido botar. Pero lo que encontré fue mucho peor. Dentro había una libreta de tapas negras, gruesa, con bordes desgastados por el tiempo, algo pesada por la cantidad de páginas llenas hasta los márgenes. Al abrirla, sentí de inmediato que estaba profanando algo sagrado o, más bien, algo profundamente profano. La primera página tenía una fecha de hace casi 8 años y un nombre de mujer, acompañado de una descripción minuciosa, edad, lugar de encuentro, características físicas. A su lado, una frase subrayada con tinta roja, muy crédula. Ideal para fase 2. Seguí leyendo, incrédula. Cada entrada era como una autopsia emocional, analizaba a las mujeres, describía sus debilidades, sus reacciones, cómo las había engatusado, y en algunos casos, lo que les hizo. Algunas páginas contenían detalles de encuentros sexuales, otras tenían listas de comportamientos, como si estuviera clasificándolas por utilidad o resistencia. En varias ocasiones, anotaba cosas como, no se resistió. Excesivamente dócil. Cero desafío, o se negó a continuar. Descartada. Posible riesgo. Al principio pensé que eran fantasías oscuras. Hay personas que escriben cosas horribles sin llegar a hacerlas, como un ejercicio de control o desahogo. Pero entonces reconocí un par de nombres. Uno era el de una compañera de trabajo que renunció abruptamente hace 5 años, luego de que surgieran rumores sobre una situación extraña con un paciente que la acosaba. En su momento, mi esposo dijo que le parecía rara y que probablemente había inventado todo para victimizarse. El otro nombre era el de una vecina que se mudó repentinamente, sin explicaciones, dejando atrás una casa llena de muebles como si hubiera escapado en medio de la noche. Ella me había confesado una vez, con tono culpable, que se había acostado con alguien casado, pero nunca dijo quién era. En la libreta, ambos casos estaban documentados con fechas, reflexiones y comentarios que revelaban que no se trataba de aventuras, sino de una especie de experimento personal. En una página en particular, casi al final, encontré una entrada sobre una mujer a la que nunca conocí, decía que era ideal para desaparecer, y luego incluía una lista de lugares donde podría dejarla sin dejar rastro. Al llegar a esa línea,
Supe con absoluta certeza que no estaba leyendo ficción, ni una bitácora de conquistas, sino un archivo real, sistemático, escrito por un hombre que yo compartía mi cama. Me senté en el suelo, libreta en mano, sintiendo que la habitación entera giraba. El silencio se volvió insoportable, como si cada pared del garaje estuviera repitiendo lo que había leído. Todo lo que creí saber de él, su forma de amar, su vulnerabilidad, sus arrepentimientos, se convirtió en una mentira. No era solo un infiel. Era un manipulador, un depredador emocional, posiblemente algo peor. Cada gesto amable que tuvo conmigo, cada disculpa, cada regalo después de una discusión, todo era parte de una puesta en escena. Me di cuenta de que nunca había estado casada con un hombre arrepentido, sino con un ser que sabía mentir también, que incluso yo, que dormía a su lado, fui incapaz de ver su rostro verdadero. Y ahora que sabía la verdad, ahora que tenía en mis manos la prueba, no podía simplemente ir a la policía y esperar que hicieran algo con una libreta. No con un hombre que sabía cómo borrar huellas. No con un sistema que tantas veces deja ir a los monstruos disfrazados de vecinos amables y esposos ejemplares. Entendí que, si quería justicia, tendría que construirla yo misma, ladrillo por ladrillo, sin dejar cabos sueltos, sin que él pudiera siquiera imaginar de dónde vendría el golpe. Y eso fue exactamente lo que comencé a planear. La libreta, su propio cuaderno de atrocidades, se iba a convertir en su sentencia. Pero esta vez, sería yo quien escribiera el final. Actualización 1. Durante los primeros días posteriores al hallazgo, me sentí paralizada. No por miedo, aunque sería mentira decir que no lo sentí, sino por el abismo que se abrió bajo mis pies. Había descubierto una verdad tan atroz que cualquier movimiento me parecía insuficiente, como si respirar con normalidad fuera un acto hipócrita, sabiendo lo que ahora sabía. Pero cuando el shock inicial fue reemplazado por una claridad escalofriante, lo entendí con una lucidez casi quirúrgica. Mi esposo no debía saber que yo sabía. No aún. No antes de que yo lo entendiera todo. No antes de que reuniera las piezas completas del rompecabezas que él había dejado esparcidas, confiado en que jamás sería descubierto. Durante esas 3 semanas, no actué como una mujer traicionada, ni como una víctima aterrorizada. Me convertí en otra persona. Una observadora. Una espía dentro de mi propia casa. Me aseguré de no alterar ni un centímetro del escondite del garaje, devolví la libreta a su lugar con guantes de látex, registré cada página con fotos en alta resolución desde mi celular, en silencio. Durante las madrugadas, cuando el sueño de él era más profundo. Me volví meticulosa en mis horarios, imitando nuestra rutina habitual hasta el mínimo detalle para no levantar sospechas. Cada beso fingido, cada pregunta trivial, cada cena compartida fue parte de un teatro que él no sabía que se estaba representando exclusivamente para su beneficio. Me observaba en el espejo y apenas me reconocía. Mis ojos no tenían brillo, pero sí una determinación nueva, oscura, como si algo dentro de mí hubiese despertado tras años de letargo. Instalé una aplicación de grabación oculta en mi celular que se activaba automáticamente con palabras clave que yo misma programé: ella, hospital, merece, juego, secreto, descubrir. Me tomé el tiempo de aprender a clonar la memoria de su laptop en una unidad externa. Compré una pequeña cámara con sensor de movimiento que escondí dentro de una de las plantas de la sala, dirigida hacia su escritorio, el sitio que más frecuentaba cuando pensaba que estaba solo. Cada noche, mientras él dormía, revisaba el contenido capturado, tomaba notas, comparaba las fechas de la libreta con su historial de navegación. Pronto descubrí que nada de lo que hacía era casual. Mantenía una carpeta en su computadora bajo un nombre anodino: Presupuesto Anual 2019. Dentro, había una estructura de subcarpetas con iniciales que, al principio, me parecieron aleatorias. No fue sino hasta compararlas con las iniciales en la libreta que comprendí lo que significaban. Cada carpeta contenía fotos, capturas de pantalla, grabaciones de voz y documentos. Archivos con nombres como rutina-mj, debilidades-ac, preferencias-jl. Supe entonces que no solo escribía sobre estas mujeres, las estudiaba, las acechaba, armaba perfiles psicológicos y planificaba sus movimientos con un método escalofriante. Era un depredador con paciencia quirúrgica. El tipo de hombre que no dejaba nada al azar,
que comprendía que el control absoluto requería tiempo, silencio y, sobre todo, repetición. Pero lo que más me hirió, lo que más me atravesó como una lanza helada, fue encontrarme a mí misma, en una carpeta nombrada excepción-LM. Dentro había fotos mías dormida, en la ducha, caminando distraída por la cocina, todas tomadas desde ángulos que no coincidían con ningún lugar donde él debiera tener una cámara. Revisé cada rincón de la casa durante horas hasta que encontré, escondida en el soporte de una lámpara del pasillo, una microcámara conectada vía Wi-Fi a su computador. Había cientos de archivos que mostraban mis rutinas privadas. En un documento de Word, con fecha del año anterior, había escrito: ella no es como las demás. No la tocaré. Hay cosas que se respetan. Pero si alguna vez me traiciona, será diferente. La usaré para dejar un mensaje. Me quedé helada al leer eso. No por miedo de que me hiciera daño físico, aunque eso también era una posibilidad que no descartaba, sino por el grado de planificación emocional que implicaba. No me veía como su esposa. Me veía como una excepción en un sistema. Como una figura simbólica. Como algo que no se toca, salvo que amenace con revelar la verdad. Desde ese momento, dejé de ser solo su espía. Empecé a construir el principio de su caída. Cada archivo que copiaba, cada conversación grabada, cada búsqueda en su historial era un ladrillo en el muro que iba a aplastarlo. Me creé una identidad falsa con nombre, dirección y número telefónico. Desde ese perfil, comencé a seguirlo en los foros que frecuentaba. Usaba avatares con mujeres rubias, con descripciones de maduras disponibles o inexpertas curiosas, porque ya conocía su patrón. Y funcionó, cayó en la trampa con rapidez. Me escribió mensajes privados. Quiso saber si yo estaba sola, si podía guardar secretos, si quería aprender a obedecer. En uno de sus mensajes, me dijo que era un hombre entrenado en la mente femenina y que sabía cuando una mujer quería algo más oscuro, aunque no supiera cómo pedirlo. Guardé todo. Capturas de pantalla, audio, texto, geolocalización. Armé carpetas de respaldo en la nube, protegidas con claves que solo yo conocía y que vinculé a un correo que jamás usé con mi nombre real. Lo observaba en el desayuno, mientras él me preguntaba cómo había dormido o si quería que pasara por la lavandería. Yo respondía con una sonrisa, mientras repasaba mentalmente el índice de carpetas que tenía ya armado. No olvides el suavizante, le dije una mañana, justo después de leer una entrada de su libreta donde escribía: la mayoría no sospecha nada si las escuchas hablar del clima o de sus compras. Solo hay que fingir que te importa. Después, se desarman solas. Él no sabía que ahora la que fingía era yo. Que el teatro era mío. Que su final ya estaba en marcha. Y si alguna vez pensó que conocía el control, estaba a punto de descubrir lo que era enfrentarse a una mujer con razones reales para destruirlo desde adentro, con la misma precisión con la que él había cazado a tantas antes. Pero a diferencia de sus víctimas, yo no iba a desaparecer. Yo iba a quedarme. A mirar cómo se caía su mundo. Y hacer la última cara que viera antes de tocar fondo. Actualización 2. Una vez tuve el mapa completo de su red oculta, con nombres, fechas y patrones, supe que no podía seguir concentrada únicamente en la recopilación de pruebas. No era suficiente con construir su caída, debía evitar que alguien más fuera arrastrado antes de que eso ocurriera. La libreta indicaba con claridad que había una nueva seleccionada, como él la llamaba. Lo había anotado con fecha reciente, apenas una semana antes de que yo descubriera el cuaderno, en una página escrita con una precisión inquietante: A.P. Pelirroja, 31 años. Enfermera nocturna. Hospital Central. Nivel de resistencia, medio. Muestra interés. Listo para transición. La caligrafía era firme, controlada, con subrayados meticulosos. Esa última frase me hizo entender que, en su mente, ya había cruzado la línea que separa la observación del ataque. Y entonces lo supe sin lugar a dudas: esa mujer estaba en peligro real e inminente. Localizarla no fue difícil, lo cual me estremeció aún más. Bastaron algunas búsquedas específicas y el uso de directorios públicos de empleados de la red hospitalaria para confirmar que su nombre era Adriana Ponce, enfermera auxiliar del turno nocturno en el Hospital Central.
justo donde él decía acudir cada tanto a realizarse chequeos de rutina que, según él, eran solo por prevención, nada grave. Recordé cuántas veces había llegado a casa con una pulsera plástica en la muñeca o con muestras médicas que, ahora lo entendía, probablemente tomaba solo como coartada. Todo había sido parte de un diseño enfermizo. Sentí un escalofrío al pensar que esa mujer quizás lo miraba como un paciente amable, un hombre educado que le sonreía más de lo normal, que le hacía preguntas personales con una excusa aparentemente inocente. Porque así empezaba siempre su proceso de depredación, creando una falsa sensación de confianza, de conexión, de intimidad construida desde la aparente vulnerabilidad. Era su método. Y Adriana estaba justo en ese punto, atrapada sin saberlo en una red que no había elegido ni provocado. Decidí contactarla, pero sabía que no podía hacerlo de manera directa. Una mujer que trabaja de noche, agotada, bombardeada a diario por las exigencias de su profesión, no iba a abrirle la puerta fácilmente a una extraña que apareciera hablando de teorías conspirativas. Necesitaba pruebas. Necesitaba generar duda, no terror, al menos al principio. Así que creé una cuenta anónima, una identidad digital diseñada con tanto detalle como los perfiles que mi esposo creaba para engañar a sus víctimas. La llamé Clara Méndez y me presenté como una paciente que había conocido a Adriana en una guardia anterior. Le envié un mensaje directo desde una red social en la que ella tenía actividad moderada. Le dije que creía que alguien que ella conocía no era quien decía ser. Al principio, no respondió. Luego me dejó en visto. A la tercera noche, le envié una foto de la libreta, solo una página, donde se leía su nombre, edad, y los comentarios más suaves. «¿Esto te dice algo?», escribí. La respuesta no llegó de inmediato. Pasaron casi 3 días hasta que finalmente me escribió. Me dijo que no entendía qué era eso, que no recordaba haber dado su número a nadie fuera del hospital, que se sentía confundida. Aproveché esa brecha para enviarle un audio distorsionado con un fragmento de la voz de mi esposo, extraído de una grabación en la que practicaba frases frente al espejo, como si ensayara lo que iba a decirle. En el audio, su voz decía: «Te vi en la entrada, tu cabello es hermoso, pero no creo que estés lista aún». Ella me escribió de inmediato, llena de signos de exclamación y miedo, preguntando quién era yo, cómo tenía esa información, si esto era una especie de amenaza. La llamé desde una línea encriptada. No dije mi nombre real. Le expliqué, con tono pausado, que era la esposa del hombre que la había estado observando, que yo había descubierto una libreta con nombres, planes y detalles perturbadores. Le pedí que no fuera al hospital esa semana, que hablara con sus superiores para solicitar un cambio de turno o una licencia. Su reacción fue, primero, de incredulidad, y luego de un pánico contenido. Me confesó que un paciente había comenzado a llevarle café en varias oportunidades, que al principio le pareció un gesto amable, pero que luego sintió que él la miraba demasiado, que hacía preguntas personales, que incluso una noche la esperó fuera de la sala de descanso. Me dijo que pensó que era una exageración de su parte, que no quería armar una escena, que a veces las mujeres se autocensuran por miedo a parecer paranoicas. Pero ahora, con lo que le estaba mostrando, empezaba a ver la línea invisible que había ignorado. Me dijo, con la voz temblorosa, que su madre siempre le había advertido que los monstruos no tienen cara de monstruo, que muchas veces visten como caballeros. Sonríen como amantes y se presentan como víctimas para justificar su cacería. Le pedí que me creyera solo lo suficiente como para protegerse. Le aseguré que no le estaba pidiendo que me ayudara a denunciarlo, ni que hiciera nada que pusiera en riesgo su trabajo. Solo necesitaba que se alejara. Que rompiera el patrón. Que no fuera una pieza más en la colección de mi esposo. Y me prometió que lo haría. Esa misma noche solicitó el traslado de hospital. Lo comprobé por medio de una amiga mía que trabaja en el área administrativa. Dijo que era por motivos personales, que necesitaba un nuevo entorno. Nadie hizo más preguntas. La vi una semana después, a lo lejos, entrando a una cafetería distinta a la que solía frecuentar. Se cortó el cabello, llevaba gafas oscuras y un abrigo largo. Me alegré de verla viva. Y sentí una oleada de furia al pensar en cuántas otras no habían tenido esa oportunidad. Pero no bastaba con advertir a una. No bastaba con frustrar el siguiente paso.
porque él seguía caminando por la casa como si nada. Seguía bebiendo su café, riendo con los noticieros, diciendo frases vacías como hay gente muy enferma en el mundo sin saber que esa frase le pertenecía más a él que a nadie. Yo no estaba dispuesta a permitir que simplemente buscara otra víctima. Lo que había hecho con Adriana no era más que una advertencia. Una señal clara de que su poder no era invencible. Ahora que sabía que podía frustrar sus planes, era el momento de comenzar con los míos. Ya no bastaba con registrar sus actos. Era momento de devolverle el mismo veneno. De convertir su mundo en una serie de interrogantes, dudas, señales perturbadoras que lo desestabilizaran. Iba a convertirlo en prisionero de su propio método. En su cabeza, él era el cazador que estudiaba a las presas. Pero a partir de ese momento, yo me convertiría en su sombra. Una que no podría ver. Una que lo observaría con la misma frialdad con la que él había diseccionado a tantas otras. Y lo mejor es que aún no tenía la más mínima idea. Actualización 3. A medida que avanzaban los días y las máscaras comenzaban a resquebrajarse, me volví más precisa, más letal en mi vigilancia. Ya no bastaba con observarlo y prevenir. Había llegado el momento de moldear su entorno hasta convertirlo en un espacio de paranoia constante, de manipulación a fuego lento. De dudas que lo carcomieran desde dentro hasta que él mismo se volviera incapaz de distinguir la realidad de la amenaza. Quería hacerle sentir la fragilidad de cada paso, el peso invisible de ser observado, la incertidumbre desesperante de no saber cuándo ni cómo vendría el golpe. Él había pasado años perfeccionando su método, creyéndose intocable, convencido de que nadie podía leer su juego. Ahora, yo iba a devolverle cada línea escrita en su libreta con una estrategia que imitara sus propias tácticas, pero con una precisión aún más cruel. Iba a convertirlo en el protagonista de su propia cacería. El primer paso fue pequeño, casi imperceptible, pero calculado al milímetro. Una noche, mientras dormía profundamente, tomé su celular, ya desbloqueado gracias al uso de un duplicado de huella digital que fabriqué usando un molde de silicona. Había visto tutoriales, había practicado en silencio, y ahora tenía la herramienta para acceder sin dejar rastro. Desde su dispositivo, abrí su cuenta secundaria de correo, esa que ocultaba bajo el alias de un nombre genérico, vinculada a foros de contenido perturbador, y envié un mensaje a su dirección principal. Solo escribí una frase: ¿te acuerdas de Claudia? Ella no desapareció sola. No firmé. No dejé rastros. No incluí enlaces. Solo eso. Después, borré el mensaje enviado, pero lo dejé en su bandeja de entrada para que lo encontrara al despertar. Al día siguiente, lo vi leerlo mientras tomaba su café. Su ceño se frunció con lentitud. Releyó el mensaje una y otra vez. Durante unos segundos, pareció dudar si lo había escrito él mismo, pero algo en su rostro me reveló que el nombre le resultaba demasiado cercano para descartarlo como spam. Esto es una estupidez, murmuró en voz baja mientras apagaba la pantalla, pero su mandíbula se tensaba, y ese fue el primer indicio: había sembrado la semilla de la inquietud. Durante las semanas siguientes, fui incrementando los niveles de presión con delicadeza quirúrgica. Cambié su contraseña de correo en varias ocasiones usando su propia configuración de seguridad y siempre dejaba alguna pista críptica que lo hiciera pensar que alguien lo estaba observando desde afuera. Le envié un segundo mensaje con la frase: no vas a llegar a la siguiente. La transición falló. Después de eso, comenzó a cambiar sus rutinas. Ya no se quedaba hasta tarde frente a la computadora, comenzó a revisar 2 veces las cerraduras de la casa. Dejó de usar su teléfono para acceder a foros y optó por hacerlo desde una vieja laptop que guardaba en el altillo, como si con eso pudiera escapar de una presencia que él aún no lograba identificar. En paralelo, intensifiqué su sensación de aislamiento. Intervine algunos de sus archivos para insertar pequeñas modificaciones. Cambié nombres de carpetas, alteré los nombres de ciertas mujeres por otros que no recordaba haber escrito, edité fragmentos de sus textos para que parecieran incoherentes. Una noche, abrí la libreta, aún guardada en su escondite del garaje, donde jamás sospechó que alguien la había tocado, y cambié el orden de algunas páginas, agregando nuevas frases en su misma caligrafía, que había aprendido a imitar con práctica paciente. Escribí, por ejemplo: el ciclo se rompió. La variable inesperada ya está dentro. Precaución.
Lo siguiente que hizo fue revisar la caja entera del garaje, sudando, con las manos temblorosas. Pensó que él mismo lo había escrito y que no lo recordaba. Me preguntó si había movido algo. Le respondí con una mirada perpleja y una pregunta genuina: ¿qué caja? Su rostro empalideció. No insistió. Pero esa noche durmió con una linterna en la mesa de noche, y la pistola que había guardado años atrás en el closet volvió a aparecer dentro del cajón principal. Ya no confiaba ni en su propia memoria. Perfecto. Luego vino el componente externo, el más retorcido de todos. Usando su cuenta de uno de los foros, comencé a interactuar con otros usuarios haciéndome pasar por él. Envié mensajes ambiguos que hablaban de problemas con la última selección, de errores cometidos, de seguimientos fallidos. Luego, con una cuenta diferente que yo misma había creado como Carnada, respondí a esos mensajes con amenazas veladas. Deberías haberla dejado ir, ella lo sabe todo, las excepciones también tienen ojos. Lo que conseguí fue crear un bucle de paranoia digital. Cambió de foro. Luego lo cerró por completo. Entró en una especie de espiral de autocensura que lo fue alejando poco a poco de su mundo privado, de sus herramientas, de su método. Una noche lo escuché hablar solo en la cocina. Me desperté en silencio, caminé descalza hasta la escalera y lo vi sentado frente al microondas, completamente a oscuras, con los codos sobre la mesa y la cabeza entre las manos. Repetía una y otra vez: esto no puede ser real. Nadie sabe. Nadie lo sabe. Nadie tiene acceso. Fue entonces cuando comprendí que el miedo ya lo había devorado. Y aún no había visto nada. Pero todavía faltaba la pieza maestra, el movimiento que cerraría el círculo y lo llevaría al borde del colapso. Incrusté en el interior de su chaqueta de invierno un pequeño papel, doblado con precisión quirúrgica, donde escribí a mano, imitando nuevamente su caligrafía, una frase final: si yo desaparezco, será por alguien que conocí en casa. Me aseguré de que lo encontrara justo antes de salir al trabajo, en uno de esos días donde la tensión era palpable. Cuando lo halló, me llamó por teléfono desde el auto, su voz era una mezcla de súplica y confusión. Me dijo: encontré algo en mi abrigo. Tú lo pusiste ahí, ¿verdad? Fingí desconcierto. Le respondí que no tenía idea de qué hablaba. Le pregunté si estaba bien. Él no supo qué decir. Colgó. Esa noche no volvió a dormir. Revisó cada rincón de la casa. Retiró las cámaras de seguridad que él mismo había instalado. Abrió y cerró todas las ventanas como si esperara que algo entrara. Pero ya estaba adentro. Yo lo sabía. Lo veía. Lo acompañaba en cada rincón, sin que él pudiera sospechar que su verdugo dormía a su lado. Que su verdugo era su esposa, la misma que él subestimó. Él había jugado con el terror psicológico de otras mujeres. Había diseñado entornos donde ellas dudaban de su percepción, de su seguridad, incluso de su cordura. Ahora era él quien caminaba con la sombra en los talones. El quien no podía distinguir la amenaza real de la construida. Y lo mejor de todo es que todavía no había tocado ni una sola fibra legal, ni un solo acto que pudiera denunciar. Solo estaba utilizando su propio sistema contra él. Pero eso iba a cambiar muy pronto. Porque el siguiente paso no sería invisible. El siguiente paso sería público. Irrefutable. Inmortal. Y cuando eso ocurriera, ya no tendría a dónde correr. Actualización 4. La transformación ya era evidente. Él no solo parecía más delgado, ojeroso y con los nervios a flor de piel, había adquirido esa mirada perdida de quienes ya no confían ni en su sombra. De quienes despiertan a medianoche creyendo haber escuchado una puerta abrirse o una voz susurrar su nombre desde la oscuridad. Era el tipo de paranoia que se fermenta en silencio, día tras día, hasta intoxicar cada parte de la mente. Había dejado de ir a su trabajo con regularidad, alegando problemas de salud. Ya no dormía más de 3 horas por noche. Empezó a comer menos, evitaba llamadas telefónicas y mantenía su celular en modo avión, como si eso pudiera protegerlo de una amenaza que ya estaba demasiado adentro. Me observaba con un tipo de ansiedad que, aunque intentaba disimular, se le escapaba por los ojos cada vez que yo entraba a una habitación.
Algo en él le susurraba que yo sabía. Pero aún no podía probarlo. Y en eso radicaba mi poder, en el vacío entre lo que él intuía y lo que podía demostrar. Ya había llegado el momento de exponerlo. No para enfrentarlo cara a cara, sino para que la verdad emergiera de forma tan devastadora que no pudiera negarla, ni manipularla, ni enterrarla bajo sus excusas. Era el momento de romper su imagen pública, la que había construido con tanto esmero durante años, el esposo confiable, el colega competente, el hombre discreto que nunca llamaba la atención. Porque el verdadero castigo no consistía solo en encerrarlo, sino en que todos los que alguna vez lo admiraron, lo respetaron o le confiaron sus vidas descubrieran que habían tenido a un monstruo entre ellos sin saberlo. Y que ese monstruo no cayó por la justicia, sino por una mujer que él creyó irrelevante. Yo empecé por construir un archivo digital, al que llamé simplemente Confesiones. No era una simple recopilación de textos. Era una obra de ingeniería narrativa cuidadosamente elaborada, pensada para desarmar cada una de sus mentiras con evidencias sólidas, escalonadas, presentadas con orden quirúrgico. Abría con una copia digitalizada de varias páginas de su libreta, las que contenían nombres, fechas y descripciones que no solo eran perturbadoras sino lo suficientemente específicas como para rastrear su conexión con personas reales. Le seguían audios grabados donde se lo escuchaba murmurar frases como ella no va a decir nada, lo sabe, si coopera, no tiene por qué terminar como las otras y tengo que volver a escribir. Siempre ayuda a mantener la cabeza fría. Incrusté capturas de pantalla de los foros donde él participaba bajo su seudónimo, junto con las interacciones que él creía haber eliminado. Asocié esas capturas con su dirección IP, que había logrado rastrear a través del acceso simultáneo a la red doméstica. Pero lo más potente fue la sección final, un listado detallado de 5 mujeres desaparecidas en los últimos 7 años, todas mencionadas en su libreta. Con información que yo fui recopilando a través de búsquedas hemerográficas, blogs de familiares de víctimas y grupos de apoyo a personas desaparecidas. Una de ellas, Claudia N., el nombre que usé en el primer mensaje anónimo que le envié. Era una joven de 28 años reportada como desaparecida luego de que sus amigas dijeran que estaba saliendo con un hombre que había conocido en una sala de espera médica. Nadie supo nunca su identidad. En su entrada de la libreta, mi esposo escribió, nombre real desconocido. Dijo que usaba otro por privacidad. Ideal. Creativa. Un poco emocional. No resistirá mucho. Perfil perfecto. Esa frase, entre otras muchas, se convirtió en la piedra angular de lo que yo necesitaba. Porque no bastaba con señalarlo, necesitaba que alguien más comenzara a atar los cabos. Que alguien con voz legal y peso mediático empezara a moverse. Por eso, envié ese archivo a 3 lugares al mismo tiempo. Primero, al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, bajo una dirección anónima, incluyendo una carta breve donde sugería que investigaran a uno de sus empleados por conductas perturbadoras. Segundo, al investigador privado que trabaja con una organización dedicada a mujeres desaparecidas, cuya información había obtenido gracias a un foro de víctimas. Y tercero, al correo personal de su jefe directo, con una línea de asunto que decía, su empleado no es quien usted cree. No necesitaba respuesta inmediata. Solo necesitaba activar las piezas. Y se activaron. 2 días después, su jefe lo citó para una reunión urgente. Él salió de casa con el rostro pálido, arrastrando los pies, como si ya supiera que no volvería a caminar con libertad por mucho tiempo. Volvió esa misma noche completamente descompuesto. No me habló. No me miró. Se encerró en el estudio, y desde ahí lo escuché hablar por teléfono con voz baja, murmurando frases como es un montaje, alguien está tratando de arruinarme, no sé quién fue, pero lo juro, lo juro. Me acerqué a la puerta. Él no se percató de mi presencia. Dijo, no hay pruebas materiales. Solo papeles. Solo textos. Nada real. No pueden hacerme nada con eso. Pero esa frase no era cierta, y él lo sabía. A la mañana siguiente, el investigador privado fue hasta nuestra casa. Venía acompañado de una mujer mayor, de rostro severo, ojos apagados y manos que temblaban apenas al sostener una carpeta. Se presentó como la madre de una de las mujeres desaparecidas.
Yo abrí la puerta, fingí sorpresa, lo dejé entrar, y lo observé desde el pasillo mientras él, mi esposo, el hombre que una vez prometió protegerme, se deshacía en excusas. Dijo que no sabía de qué hablaban, que alguien debía haber entrado a su computadora, que quizás un antiguo paciente con problemas de salud mental había querido vengarse. Nadie le creyó. El investigador le mostró una copia impresa de la libreta. En el centro, subrayado, estaba el nombre de la hija de esa mujer. Él se quedó en silencio. Ni siquiera intentó negarlo. Solo dijo, esto no prueba nada. Y la madre respondió, con una calma que heló la sangre, pero ahora todos van a mirarte distinto. Y eso es el principio del fin. Yo observaba todo desde las sombras. No necesitaba intervenir. No necesitaba decir una sola palabra. Había hecho mi parte, como debía hacerse, sin escándalos innecesarios, sin escenas melodramáticas. Solo hechos. Fríos. Irrefutables. Como él los había coleccionado durante años. Pero esta vez, eran su condena. Esa misma noche lo vi llorar por primera vez en años. No lágrimas de dolor sincero. No. Lágrimas de derrota. De un hombre que ve cómo se desmorona todo lo que creyó inquebrantable. Me pidió que hablara con él. Que le explicara si yo sabía algo, si podía ayudarlo. Me tomó la mano con desesperación, su voz apenas un hilo tembloroso, y me preguntó si todavía confiaba en él. Me limité a mirarlo con una sonrisa helada, y le respondí con exactitud quirúrgica, ¿tú confiaste en ellas? Se quedó en silencio. Sus labios se movieron como si quisiera responder, pero no encontró palabras. Solo bajó la cabeza. Y en ese momento, supe que ya no era él quien tenía el control. Lo había perdido todo. Y lo que venía, era aún peor. Porque aún no había sido esposado. Aún no había tenido que pararse frente a cámaras, a fiscales, a las familias de las mujeres que había destruido. Eso era lo siguiente. Actualización final. Lo que siguió a la confrontación fue un proceso lento pero irreversible, como una pieza de dominó que, al caer, arrastra tras de sí a toda una estructura que había sido construida con una precisión casi enfermiza. El hombre que una vez caminaba por los pasillos de su oficina con una sonrisa segura y una camisa perfectamente planchada, que ofrecía consejos matrimoniales a sus colegas o hacía donaciones anónimas a causas benéficas, se convirtió de pronto en un paria, una figura que nadie quería mencionar directamente pero que todos señalaban con miradas cargadas de sospecha. Ya no era el esposo modelo, el trabajador ejemplar, el ciudadano correcto. Ahora era el epicentro de un escándalo que crecía como una sombra imparable, con raíces hundidas en el lodo de su pasado y ramas que se extendían a cada rincón de su presente. Fue suspendido de su cargo apenas 4 días después de la visita del investigador privado. El correo de recursos humanos fue breve, impersonal, pero devastador en su lenguaje. Hasta esclarecerse la veracidad de los señalamientos que han llegado a esta institución y que comprometen gravemente la integridad ética y personal del trabajador, se toma la medida de suspensión inmediata sin goce de sueldo. Él me mostró el documento con manos temblorosas, como si buscara en mí una reacción, un asidero, algo que confirmara o negara sus peores sospechas. Yo lo leí en silencio, tomé el papel, lo doblé con cuidado, lo dejé sobre la mesa y le pregunté si quería que le preparara té. No me respondió. Sabía que no podía permitirse una explosión emocional. No mientras yo lo mirara con esa aparente calma. Y esa fue su verdadera condena, no saber si la mujer que dormía con él era cómplice, testigo o verdugo. Y en el fondo, lo que más le carcomía era la posibilidad de que fuera las 3. A partir de allí, todo ocurrió como una avalancha perfectamente calculada. El archivo que había enviado al investigador fue remitido a un equipo legal vinculado a familias de víctimas de desaparición. Luego, una de esas familias, la de Claudia N., presentó una petición formal para reabrir el caso con las nuevas evidencias. La fiscalía no tardó en intervenir. En menos de un mes, agentes de investigación acudieron a nuestra casa con una orden de allanamiento. El día en que los vi llegar fue una de las escenas más extrañamente poéticas que he presenciado. Él estaba en el patio, regando las plantas con movimientos mecánicos, como si quisiera aferrarse a una rutina que ya no le pertenecía.
Cuando los vio, dejó caer la manguera. Uno de los agentes le leyó sus derechos, otro empezó a requisar la casa. Yo me mantuve al margen, sin intervenir, sin llorar, sin gritar. Un oficial se acercó a mí y me preguntó si sabía algo sobre los archivos encontrados. Le dije que no. Que solo era la esposa. Que muchas veces no conocemos realmente a quienes amamos. Ella me miró con una mezcla de compasión y recelo, como si no supiera si estaba frente a una víctima o una actriz consumada. Y en cierto modo, yo era ambas. Durante la inspección encontraron su laptop vieja, los discos duros externos, y lo que fue más revelador, la libreta original, la que yo había devuelto a su escondite con tanto cuidado. Fue como un acto final, un cierre circular. Esa misma libreta que él había usado para documentar su poder, se convirtió en la prueba física que desencadenó su caída. El fiscal del caso declaró en rueda de prensa que el material encontrado era perturbador, meticuloso y coherente con los patrones de comportamiento de un potencial agresor en serie. La palabra potencial fue un resguardo legal. Pero ya todos sabían lo que significaba. Los medios no tardaron en hacer eco de la historia. Al principio fueron blogs locales, después cadenas nacionales, y finalmente, reportajes especializados en crímenes sin resolver. Se filtraron fragmentos del archivo, nombres de mujeres, teorías sobre desapariciones anteriores vinculadas a él. Un noticiero incluso mostró una entrevista con una mujer que sobrevivió a uno de sus encuentros, según ella, porque logró alejarse antes de que las cosas se tornaran peligrosas. Dijo que él la asfixiaba emocionalmente, que era encantador hasta que empezaba a imponer reglas raras, que una noche le dijo que había que vaciarse para renacer, frase que ella no entendió hasta ver su nombre en las noticias. Ella lloraba en cámara, no por tristeza, sino por el alivio de haber escapado. La acusación formal no tardó. Fue imputado por varios cargos: acoso sistemático, uso ilegal de datos personales, manipulación psicológica agravada y, lo más grave, vinculación con 2 desapariciones que ahora eran consideradas casos de posible homicidio. No había cuerpos. No aún. Pero había suficiente para encerrarlo preventivamente. El día de la audiencia preliminar, se presentó esposado, demacrado, con la mirada hueca. Me observó al ingresar, buscando quizás un gesto de complicidad, de redención. Lo único que recibió fue mi mirada fija, firme, desprovista de emoción. Sabía que me iba a buscar con los ojos. Sabía que esperaba que yo lo defendiera, o al menos que mostrara algo de duda. Pero no. Ya no quedaba ni rastro de la esposa que él conocía. Frente a él estaba la mujer que lo destruyó con sus propias armas. La audiencia fue breve, pero contundente. Se presentaron las pruebas, los testimonios, las grabaciones. Sus abogados intentaron desestimar los archivos alegando manipulación. Pero las fechas, las direcciones IP, los respaldos en la nube, los registros de sus accesos, todo lo apuntaba a él. El juez ordenó detención preventiva mientras avanzaba el proceso, y yo salí del tribunal sabiendo que no había marcha atrás. Hoy, mientras escribo esto, él está recluido en una unidad penitenciaria de seguridad media. Lo visité una sola vez, no porque quisiera, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos lo que había logrado. Lo vi sentado del otro lado del cristal, con el uniforme gris, el rostro envejecido, las manos llenas de pequeñas heridas nerviosas. Me miró durante varios segundos. Luego se inclinó hacia el teléfono del locutorio y me preguntó si yo había sido la responsable. Le respondí sin rodeos, con una calma que ni yo sabía que poseía: todo lo que hiciste regresó a ti. Cada página. Cada palabra. Cada mentira. No fui yo. Fuiste tú, escribiendo tu final con tu puño y letra. No dijo nada. Colgó. Lo vi levantarse, caminar hacia la puerta. Ya no era el hombre que conocí. Era un fragmento, un residuo. Desde entonces no he vuelto. Y no planeo hacerlo. La justicia legal ha seguido su curso. El juicio está en preparación. Hay nuevas pruebas, nuevos nombres, nuevas mujeres que están alzando la voz. Pero yo ya cumplí mi parte. No solo por mí, sino por todas las que no pudieron hacerlo. Porque la justicia más dolorosa no es la que encierra un cuerpo.
Es la que desnuda un alma ante el mundo. Y yo lo hice con precisión, con paciencia, y sin un solo error. Ahora, cada vez que me miro al espejo, ya no veo a la esposa engañada. Veo a la mujer que puso fin al ciclo. La que convirtió la cacería en un juicio. La que escribió, en silencio, la última página de la libreta. La que lo hizo caer sin levantar la voz. Y esa es la única victoria que necesitaba.